Cuando hablamos de la reparación integral en derechos humanos, estamos hablando de todas esas acciones que se generan después de que se haya constatado y declarado una vulneración de derechos humanos. ¿Para qué? Para generar o para restablecer o para reconstruir el proyecto de vida de la víctima y de las víctimas que fueron afectadas por el hecho traumático. ¿Se acuerdan que la anterior clase vimos cómo las vulneraciones de derechos humanos son un corte al proyecto de vida de un antes y un después? Y que eventualmente esos proyectos de vida se modifican a partir de las vulneraciones de los derechos. Las medidas de reparación integral, entonces, serán esas formas en las cuales le damos a las víctimas herramientas para que puedan retomar sus proyectos de vida, los puedan reconstruir y puedan consolidar un nuevo proyecto de vida. Obviamente hay una situación que nos decía Carla, que no necesariamente eh, podemos colocarles a las víctimas al momento que estaban antes de las vulneraciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el tiempo no retrocede y las consecuencias, los traumas de la vulneración de los derechos humanos no es que desaparecen, siempre quedan ahí. Incluso por eso, ya vamos a ver más adelante que hay cierto tipo de medidas de orden de rehabilitación que ayudan justamente a que las personas puedan superar. Entonces, em, las reparaciones responden a la exigencia de los casos concretos y a la magnitud de los daños ocasionados a las víctimas. Debe ser proporcional, debe responder a los daños y a las consecuencias psicosociales producidas, tiene que solventar esas consecuencias psicosociales, tiene que restaurar, reparar esos daños vividos para que la persona pueda justamente reconstruir su proyecto de vida y pueda, como decía antes, reconstruirlo o pueda retomar otro y sobre todo pueda también cargarse esa etiqueta de víctima y pueda superar también esa noción de que su último fin en la vida es que se le reparen los derechos, porque en este momento sí ya se está generando medidas de reparación, es porque la víctima ya pasó por un proceso administrativo judicial donde ya se reconoce responsabilidades sobre las vulneraciones de los derechos y justamente lo que debemos es proporcionar herramientas para que la víctima ya deje de pensar en el pasado y comience a reconstruir su vida, su futuro, sus expectativas y no únicamente anclada en el pasado. Las diferentes formas de reparación integral no se encuentran descritas taxativamente en las normativas o en las leyes. Ya vamos a ver que a veces sí, a veces no, pero nos vamos a tomar en consideración las diferentes sentencias y también los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos ha dado ejemplos de cada una de las medidas de reparación para poder generar este tema de la reconstrucción de los proyectos de vida. A pesar de contar con diferentes formas de reparación integral, no se debe olvidar que cada caso es un universo diferente. Cada caso es específico, cada caso es particular y no lo podemos tratar de la misma forma porque las vivencias anteriores, los traumas vividos, las consecuencias de las vulneraciones, cada persona la vive diferente y como vimos la clase pasada, hay situaciones en que personas han vivido traumas anteriores que afectan de mayor manera
el cauce de su vida después de una vulneración de los derechos humanos. Es por eso que hay que tomar en cuenta toda la condición psicosocial de la persona para comenzar a construir medidas de reparación. La flexibilidad es una de las características más importantes en la reparación integral, porque esto implica conversar con las víctimas, significa construir con ellas muchas veces las medidas de reparación, sobre todo las medidas de reparación en rehabilitación y de satisfacción, porque lo que queremos es que las víctimas sientan que son escuchadas y que sientan que las cosas que se van a hacer para ellas están bajo su participación, bajo su decisión. Uno de los elementos sustanciales de la reparación integral es la valoración subjetiva de las víctimas respecto a los daños causados, que es lo que les decía anteriormente. O sea, no podemos reparar si no hacemos un análisis de la situación psicosocial de las personas. Cada caso en concreto comprende grados de complejidad diferente que deben ser atendidos con base a múltiples factores difíciles de ser catalogados o mesurados en una norma. Por eso lo importante del trabajo psicosocial con las víctimas al momento de construir y reconstruir sus proyectos de vida con todos los mecanismos de reparación. Lo ideal sería el restablecimiento pleno o restitución íntegra a la forma anterior del hecho traumático, anterior de la situación de vulneración de derechos humanos, pero eso es imposible. No se puede volver a la situación anterior, porque hay una alteración de la realidad o una afectación a los derechos que ocurrió en el pasado y que dejan huellas materiales jurídicas imposibles de desconocer. Por lo que este tema de la, eh, de la reparación integral, integral entendida a la situación anterior, es distinta. Es por eso que, por ejemplo, vimos o está en el aula el video de la reparación transformadora, que es un nuevo criterio que justamente nos llama a que las reparaciones no tienen que pensarse en ir al momento antes de la reparación, porque probablemente antes de la reparación había un contexto de vulneración, un contexto de discriminación, que volver al pasado es colocar nuevamente a las situaciones de vulnerabilidad que les pusieron a las víctimas para que se propicien esas vulneraciones de los derechos. La idea es generar mecanismos transformadores, mecanismos que cambien la realidad, que cambien los contextos, que cambien las coyunturas y les permitan a las víctimas de retomar un proyecto de vida distinto que pueda cambiar incluso los contextos que propiciaron esas vulneraciones. Es por eso que este concepto del restitio íntegro o la reparación integral, que es generar estas mecanismos en las cuales se repara respecto o en comparación al momento integral, justamente hoy, bajo los desarrollos del, de los últimos 5 años, por ejemplo, ya se comienza a cuestionar este concepto de la restitución integral, sino más bien comenzar a hablar de la reparación transformadora, o sea, no ir al pasado o no volver a las condiciones pasadas donde se propiciaron las vulneraciones, sino cómo generamos medidas transformadoras que rompan los contextos, que rompan las coyunturas que fomentaron o propiciaron la vulneración de los derechos. Bajo los estándares de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos dos grandes bloques de tipos de reparación: reparaciones materiales y reparaciones inmateriales. Entonces, digamos que esta es la primera gran división de las medidas de reparación: reparaciones materiales y reparaciones inmateriales. Comenzando con la reparación material.
La reparación material está vinculada al ámbito pecuniario, al daño cuantificable y traducible en una suma de dinero para compensar pérdidas patrimoniales ocasionadas por la vulneración de los derechos. Es decir, es lo que se va a reparar en dinero a consecuencia o como producto de las vulneraciones. Es decir, vamos a cuantificar en dinero todo lo que produjo la vulneración de los derechos humanos. La indemnización tiene dos componentes, la indemnización material, el lucro cesante y el daño emergente. Cuando hablamos de el lucro cesante, se refiere a los ingresos o beneficios que hubiera podido adquirir la víctima en caso de no haberle sido vulnerados sus derechos humanos. Estamos hablando de el beneficio económico cuantificable, demostrable, permanente, que las personas generalmente lucran, pero que a causa de la vulneración de los derechos no pudieron lucrar durante el tiempo que fueron víctimas. Por ejemplo, supongamos que una víctima de detención ilegal, ¿ya? O de desaparición forzada. ¿Sí? Entonces, el Estado le raptó a una persona y la persona está incomunicada 4 meses, no puede trabajar, está detenida sin fórmula de juicio, em, y no puede atender su florería. Digamos que la florería le produce mensualmente una cantidad de $1,200 por mes. Ok. Si la persona estuvo detenida sin fórmula de juicio de manera ilegal por 6 meses, entonces para calcular el lucro cesante lo que hacemos es justamente identificar la cantidad constante de su actividad económica, ver ese valor constante de la actividad económica de la persona y multiplicarlo por el tiempo que estuvo privada de la libertad. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de calcular el lucro cesante. Identificar el promedio de lo que la persona percibe por su actividad económica, el promedio mensual. Ese promedio mensual lo calculamos por el tiempo que la persona estuvo detenida o que por el cual el tiempo que la persona sufrió las vulneraciones de derechos humanos, es decir, todo el tiempo que a causa de la vulneración de los derechos humanos no pudo generar su actividad económica constante. Hay otro tipo de cálculo de lucros cesantes. ¿Qué pasa cuando la persona muere? Es no una desaparición ni un secuestro, sino una ejecución extrajudicial. El Estado mató a la persona. Entonces ahí tenemos un primer caso. Un primer caso, por ejemplo, que la persona muere, ya muere siendo, digamos, sin tener una profesión o una actividad económica constante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular el lucro cesante a partir de el salario básico unificado. Salario básico unificado. Identificamos la edad de la persona que fue ejecutada extrajudicialmente, digamos que la mataron a los 20 años. ¿Ya? Y aquí tenemos que calcular en función de qué, para calcular el tiempo de la indemnización. La esperanza de vida
de la persona dentro del Ecuador. Es decir, por ejemplo, si este fue un hombre de 20 años que lo mataron, ¿cuál es la esperanza de vida en el Ecuador de los hombres? ¿Cuántos años vivimos los hombres digamos, en promedio? Revisen en el internet, por Como favor. 74 años. 74. 74 años. Ok, 74. 74 menos 20, ¿cuánto es? 54. Ok, 54. El salario básico unificado de este año, ¿cuánto es? $400, ¿cierto? Sí, profe. Ok. $400 por 12, ¿cuánto es? $4,800. Ok, 4,800. Ok, entonces una persona que no tenía una actividad económica constante, digamos que era bachiller, bueno, que no podemos identificar un mínimo de su actividad económica, nos basamos en el salario básico unificado para saber cuánto le tienen que pagar por lucro cesante a esta persona. Entonces, vamos a multiplicar el salario básico unificado del año en el cual estamos haciendo el cálculo por 12 para poder saber cuánto es al año. Entonces, para poder identificar el lucro cesante, esto vamos a multiplicar por 54, porque es el tiempo. Si murió a los 20 y la esperanza de vida del Ecuador es 74, entonces, vamos a indemnizar por lucro cesante esos 54 años que en teoría los hombres en el Ecuador tienen una esperanza de vida. ¿Cuánto es? 4,800 por 54. Mm, 259,200. 259,200. Ujú. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se exigirá por lucro cesante en función de una persona que murió o asesinaron, que no tenía una actividad económica identificable. Se toma en cuenta el salario básico unificado y se hace un cálculo en función de la esperanza de vida en el país. Entonces, en este caso, en el Ecuador. Si es mujer, en cambio, vemos la estadística de la esperanza de vida de las mujeres en el Ecuador. Si la persona, por ejemplo, digamos, sí tiene una profesión o tiene una actividad económica que podemos hacer, es negociante o es, qué sé yo, no sé, trabajador social, médica, enfermera, qué sé yo. Vemos el promedio constante de lo que gana la persona en el año, en el mes primero, que lo que gana en promedio en el mes se multiplica por lo que debería ganar en el año. Y luego se va a multiplicar justamente por la diferencia de la esperanza de vida. Si murió a los 34 años, pues se hace el cálculo, por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de vida de las mujeres en el Ecuador? 79. Ok, entonces si murió a los 34 años y la esperanza de vida es 79 años en el Ecuador, ¿sobre cuánto hay que calcular respecto a los años? La diferencia, 79 menos 34. 45. 45. Ok, 45.
Y digamos, y hagamos un cálculo así al aire. Digamos que se, se asesinó a una persona que tenía una profesión, qué sé yo, que era, no sé, pues, pensemos que era enfermera, ¿ya? Y digamos que la enfermera mensualmente ganaba $1,400. ¿Cuánto habrá que pagarle a la familia, obviamente, por el lucro cesante? Ganaba $1,400 al mes, murió de 34 años. ¿Cuánto? Si al mes gana 1,400, en el año, ¿cuánto gana? En el año gana 16.800. Ya, 16,800. Y 79 menos 34, si 79 es la esperanza de vida, murió a los 34, es decir, que debemos calcular sobre 45 años. 16,800 por 45. 756.000. 756,000. Perfecto. Entonces, esta es la cifra que debemos exigir por lucro cesante por la muerte de esta persona. Porque esto es lo que dejó de percibir al mes, esto es lo que dejó de percibir al año, y esto es lo que dejó de percibir, digamos, en esperanza de vida, en esos 45 años que le restaban por vivir. ¿Sí? No sé si está claro el tema de lucro cesante. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Cuando vamos en el otro, que es el daño emergente. El daño emergente implica los gastos que pudieron resultar a propósito de la afectación del derecho, que son gastos que no estaban planificados, que no son regulares, que no son constantes por parte de la víctima. Entonces, aquí, ¿qué tipo de, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que fue, esta persona ya de la florería, que le secuestraron por 6 meses para torturar. El daño emergente será primero el dinero que gastó su familia en búsqueda. Entonces aquí puede ser que, ¿qué podemos calcular en una búsqueda? Gastos en qué se incurrirían para buscar a una persona. Investigador privado. Puede ser un investigador. ¿Qué más? En carteles podría ser. Exacto, carteles. ¿Qué más? Si vamos a buscar a alguien de ley, vamos a gastar en transporte, ¿no? Nos vamos a movilizar donde alguien nos diga, sí, por aquí le vimos, estuvo por acá, vamos a transporte. Y obviamente eso puede generar también gastos de alimentación, transporte, alimentación, estadía. ¿Qué otros gastos se pueden generar a propósito digamos que la persona ya, estos son los gastos de búsqueda? También tenemos los gastos, qué sé yo, si ya desaparece 6 meses, se contrata a un abogado, una abogada. Más. Digamos que esto genera obviamente también un tema, una crisis en la familia, entonces hay que ir al psicólogo o a la psicóloga. La familia que sufre el impacto de la desaparición.
qué sé yo, aquí en el tema de la búsqueda de carteles también se me ocurre que se paguen que anuncios publicitarios, qué sé yo, en Facebook, en la radio, en la TV. Digamos que la persona aparece y le torturaron. Entonces, además de esto, va a tener afectaciones psicológicas y va a tener afectaciones físicas. Entonces, se va a gastar en el psicólogo de la víctima, en los doctores, en la medicina. Sí, entonces, digamos, todo esto son gastos. Esto es como un ejemplo, ¿no? Pero aquí podemos, por eso es caso a caso, vamos identificando cuáles son los gastos que no estuvieron planificados y que suceden a causa de la vulneración de los derechos. Se supongamos que una persona no es de estas que desapareció, de estas víctimas que desaparecen y se les encuentra, sino que fallece o es asesinada por el Estado o por un delito. Entonces, digamos que encontramos el cadáver. Entonces, se encuentra el cadáver en gastos en que se incurren, gastos de autopsia, Funeraria. funeraria, del féretro, de la tumba, o sea, del nicho, también gastos judiciales. ¿Sí? Entonces, cada caso va a ser diferente, pero el daño emergente justamente son todos los gastos que implican la afectación del derecho, gastos que no son constantes, que las personas no lo realizan para sostener sus proyectos de vida, sino que se producen a propósito de la vulneración. Todo lo que tienen que gastar las personas en función de la situación del trauma vivido. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces por eso las medidas son en proporción al daño. Siempre tenemos que guardar el principio de proporcionalidad. Entonces, como yo les decía, este tipo sobre todo el lucro, el daño emergente, si es que la persona, si es que, pero estos obviamente son no solo los gastos de la persona, sino del grupo familiar, ¿no? Del grupo familiar, porque obviamente cuando una persona le ocurren estas cosas, no es que solita afronta estas situaciones, sino el grupo familiar. Entonces, el cálculo es justamente del grupo familiar. Ok, ahora vamos con las reparaciones. Vamos con las reparaciones inmateriales. ¿Cuáles son las reparaciones inmateriales? Son las reparaciones que no significan cobrarle al Estado o a la persona agresora los costes económicos de la vulneración, sino son los que nos permiten readecuar, reconstruir y transformar el proyecto de vida. Ya es justamente que vamos a tomar las tablas que estaban en la lectura de la guía que yo les mandé a leer. Vamos a comenzar con las medidas de reparación inmaterial. ¿Sí se está viendo en la pantalla el texto? Sí, Sí, profe. 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 Ok, cuando estamos trabajando las medidas de reparación inmaterial, ¿sí?
La primera medida de reparación inmaterial es la restitución. ¿Cuál es la medida de restitución? Es que en la medida de lo posible solicitar que se le devuelvan a la persona o a las personas víctimas lo que pudieron haber perdido en función de la vulneración de los derechos, en la medida de que exista y de que se pueda devolver. Entonces, por ejemplo, si una persona está detenida arbitrariamente, de manera ilegal, ilegítima y arbitraria, una medida de restitución cuando se declara que esa privación de la libertad fue ilegal, ilegítima, arbitraria, es el restablecimiento de la libertad. Es dejarle libre, es devolverle su libertad. Por eso es de restitución. Si el Estado confiscó bienes, valores, qué sé yo, una casa, un carro, joyas, tal, y se declara que la persona no cometió ningún delito o a propósito de su rol de víctima, el Estado confiscó todo esto y todavía podemos detectar que está en manos del Estado solicitar que se devuelva. Bueno, el daño emergente, lucro cesante, estos son como daño material. Por ejemplo, si hubo, si le quitaron tierras o propiedades. En este caso, por ejemplo, habla de tierras tradicionales de los miembros de comunidades indígenas. Cuando el Estado se apropia y en las cortes se declara que esas tierras son históricas, son ancestrales del pueblo indígena, hay que devolverles las tierras. O si es que el Estado confiscó una propiedad, por ejemplo, de una persona que no es indígena, una casa, un terreno, una hacienda. Sí, la restitución es que se le devuelva eso. Y digamos que podemos comprobar que si es que el Estado quitó algo, qué sé yo, les quitó joyas, bienes, casas, autos, etcétera, y los vendió y ya no tiene en propiedad del Estado, se tiene que devolver en dinero. El cálculo se debe restituir a las víctimas el cálculo de lo que le confiscaron en dinero. Si es que el Estado ya no tiene guardado en sus bodegas, se perdió, vendieron, regalaron, qué sé yo, pero se lo tiene que devolver entonces en dinero. Vamos con las medidas de satisfacción. Como yo les decía antes, las medidas de satisfacción es importantísimo que sean trabajadas con las víctimas. Porque las medidas de satisfacción buscan el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Además, transmiten un mensaje de reprobación de las violaciones de derechos humanos y generan un efecto para las situaciones que violentan los derechos y para que estas situaciones no se repitan. Entonces, aquí en esta tabla, la Corte Interamericana en algunos casos nos ha dado algunos ejemplos de medidas de satisfacción. Como yo les decía, son estas medidas de orden simbólico, de orden ejemplificativo, de orden pedagógico para el Estado y para la sociedad, que por un lado revitalicen el nombre y la honra de las víctimas y por otro lado generen un efecto pedagógico aleccionador al Estado y a la sociedad para que los hechos que vivieron esas víctimas no se vuelvan a repetir. Una de esas medidas de satisfacción es la publicación o difusión de las sentencias en medios de comunicación masiva, como en medios de prensa, en radios, en el internet, que esté publicada la sentencia cuando se declara que una persona es víctima de vulneraciones a los derechos humanos. Hay otras medidas de satisfacción como el acto público de reconocimiento y responsabilidad, que en un acto el Estado reconoce los hechos, reconoce el daño que se hizo a la víctima y reconoce esa responsabilidad y obviamente pide perdón.
Por eso es un acto de disculpas públicas. Hay otro que son medidas de conmemoración de las víctimas, hechos o derechos, es decir, se declara un día como conmemorativo, se puede generar una placa, se puede generar un monumento, un busto, una pintura para que las personas cuando veamos, la sociedad cuando vea eso, sepamos que situaciones que vivieron cierto tipo de personas y también quitarles la etiqueta de subversivas, violentas, que muchas veces sucede, y que esa placa, ese monumento le devuelva la honra y la dignidad a la persona que pasó todo eso. Otro tipo de medidas de satisfacción son las becas conmemorativas, es decir, que el Estado le otorga a la víctima o a sus familiares becas de estudio, o medidas de reparación socioeconómica, reparaciones colectivas. Entonces, esto es un poco de lo que veíamos de las medidas de reparación transformadora, que son medidas que sirven para romper patrones socioculturales, medidas socioeconómicas, de infraestructura, de educación, fondos comunitarios, dispensarios médicos, construcción de escuelas, programas de difusión de derechos, etcétera, que justamente tienen este efecto pedagógico, aleccionador, tanto para el Estado como para la sociedad. Como yo les decía, esto tiene que trabajarse con las víctimas. ¿Por qué? Porque pueden ser, hay víctimas que digan, no, yo no quiero ya que mi nombre salga en ningún monumento, en ningún documental, en nada. Simplemente quiero que se publique la sentencia y listo. Otras víctimas dirán, no, yo sí quiero que se haga un documental, que se cuente mi historia. Quiero que haya una placa para que la gente sepa que yo no era terrorista, que yo no era subversivo, tal. Entonces, tenemos que hacer esto siempre a partir del trabajo directo con la voz de las víctimas, lo que quieren y lo que desean, no lo que nosotras y nosotros creemos que le va a beneficiar, sino lo que la misma víctima entiende que es lo que le puede hacer sentir mejor y le puede ayudar a retomar sus proyectos de vida. Las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son medidas de orden jurídico o de política pública que lo que van a permitir es que las estructuras institucionales donde se produjeron las vulneraciones de derechos humanos desaparezcan. Entonces, una de las principales garantías de no repetición es la capacitación en temas de derechos humanos a la institución o a los agentes estatales que produjeron la vulneración de los derechos. Capacitarles en derechos humanos, en género, en interculturalidad, en función del caso, ¿no? De la situación hecha, realizada, hacer estas capacitaciones. Medidas de derecho interno, es decir, por ejemplo, si existió una ley, existió una política pública, un reglamento que fue el que propició o el que avaló cierto tipo de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos, entonces dentro del derecho interno se tendría que reformar o tendríamos que promover que se derogue o se reformen esas leyes que propiciaron las vulneraciones de los derechos. Y la otra es la obligación de investigar, juzgar y sancionar, es decir, si es que no se ha investigado, sancionado y juzgado el caso en las instancias internas, pues, y además vimos justamente, sobre todo las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, al ser imprescriptibles, entonces en el momento de que se estén investigando y sancionando, no importa el momento, no importa el momento histórico, tiene que el Estado investigar, juzgar y sancionar.
Vamos con las medidas de rehabilitación, que probablemente dentro del marco del trabajo interdisciplinario que se hace dentro de las medidas de satisfacción, el trabajo social tiene un rol preponderante, sobre todo en el diseño de las medidas de reparación por ese tema del contacto y de trabajar de manera conjunta con las víctimas del diseño de su reparación integral. Y por otro lado es el tema de la rehabilitación, porque cuando hablamos de la rehabilitación, estamos hablando justamente, por un lado, de la rehabilitación psicológica, que eso es a través de los servicios de salud mental, es decir, que el Estado provea de servicios de salud mental a las víctimas y a los familiares para poder superar y afrontar el trauma y las consecuencias del trauma, del hecho traumático. Otra forma de rehabilitación es la rehabilitación en salud, porque muchos de estos traumas pueden tener consecuencias ya en la salud física de las personas o, por otro lado, las torturas producen daños a la salud de las personas en el cuerpo, en la salud. Entonces, tienen que ser atendidos por especialistas de la salud. Y por otro lado, el tema de la rehabilitación social. Y aquí es súper importante su rol. Porque cuando hablamos de la rehabilitación social, no estamos hablando de la rehabilitación solo en los centros de rehabilitación social, en las cárceles, sino la rehabilitación social quiere decir cómo la persona y la familia de las víctimas vuelven a armar su tejido social, vuelven a reconstruir sus proyectos de vida, pueden construir una nueva actividad económica, una nueva actividad social, otro interés académico, un interés cultural, un interés social, para dejar atrás ese proyecto de vida que se genera a partir de la vulneración de los derechos humanos, que era el buscar justicia, buscar reparación. Ya en este momento ya existió justicia y se está programando esta reparación. La rehabilitación social justamente es qué modelos, qué metodologías, qué estrategias podemos construir desde el trabajo social para que las personas puedan rehabilitar su sentido social, su tejido social, que puedan volver a creer en la humanidad, que puedan volver a creer en la sociedad, que puedan volver a creer en las personas, que puedan construir un proyecto de vida distinto al de mantener ese rol de víctima, que puedan identificar medios culturales, económicos, artísticos, intelectuales, donde puedan generar intereses y nuevas expectativas en su vida. Y aquí por eso es súper importante el rol del trabajo social. ¿Cómo a la persona ayudarle a superar ese rol de víctima que probablemente lo mantuvo muchísimo tiempo y generarle herramientas para construir un proyecto de vida distinto al mantenerse como víctima, que puede encontrar otros sueños, otras metas, otras posibilidades en su vida? ¿Ok? Preguntas, opiniones. Estas son globalmente las medidas de reparación, las materiales y las inmateriales que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión hasta ahora? Dicen una pregunta. En el caso de los hermanos Restrepo, ¿se hizo esto de la indemnización o se dejó así de lado y no se pudo hacer nada? Sí, justamente en el caso de los hermanos Restrepo, el caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el sistema interamericano, este caso no subió a la Corte Interamericana. ¿Por qué no subió el caso de los hermanos Restrepo a la Corte Interamericana? No subió a la Corte Interamericana porque el Estado en la sede, digamos que la Corte Interamericana tiene dos momentos, la Comisión Interamericana y la Corte, ¿ok? Los casos primero se tramitan ante la Comisión. En la comisión, las víctimas
a través de un proceso de mediación y de un proceso cuasi litigioso, conversan con el Estado. En esa conversación con el Estado puede asumir la responsabilidad y decir, sí, en verdad esto pasó, asumo la responsabilidad y propone una reparación. En el caso de los hermanos Restrepo, el Estado asumió la responsabilidad y propuso unas medidas de reparación. ¿Y cuáles fueron esas medidas de reparación? Pagar $1 millón por cada hermano, es decir, se les pagó $2 millones por la desaparición de los hermanos Restrepo. También se propuso la búsqueda de los cadáveres, la búsqueda y la idea de promoción de la búsqueda es poder encontrar los cadáveres, y eso es algo que todavía no se cumple. Y finalmente es la investigación y la sanción de los perpetradores, que también está como a medias, porque como no sé si ustedes han visto el documental de Mi Corazón en Yambo, pues ejemplifica que ese proceso judicial no fue llevado de la manera más adecuada. Entonces quedaron muchos cabos sueltos. En realidad, al parecer, no se sancionaron a todas las personas responsables del caso. Entonces, en el tema de la reparación material, digamos que sí se cumplió. En la reparación inmaterial, probablemente todavía no se cumple. ¿Alguna otra pregunta o reflexión? Sí, profe. Y en el caso de los periodistas del comercio, En el caso de los periodistas del comercio, lamentablemente, seguimos sin nada. No hay todavía esas reparaciones, primero porque las búsquedas se han interrumpido, entonces no sabemos si es que esas personas están vivas o están muertas, si es que están muertas, dónde están los cadáveres, si es que se ha hecho todo lo posible para poder obtener justicia e investigación. Entonces el tema todavía está ahí. Y el tema todavía creo que ni siquiera se ha judicializado aún. Entonces queda mucho todavía por luchar para la reparación de ese caso. Le hice otra pregunta. ¿Hay algún caso en el cual el Estado no se haya hecho responsable de la vulneración de los derechos humanos? Un montón, en casi todos, en casi No. todos. Si ustedes ven o van a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y revisan las sentencias que el Ecuador ha sido sancionado, en la mayoría de los casos el Ecuador no asume responsabilidad, sino al final cuando se demuestra que hubo responsabilidad del Estado y que la Corte Interamericana le dice, Estado, en vista de que usted ha vulnerado derechos y ha incumplido sus obligaciones internacionales de garantía y de protección a estas víctimas, repare de esta manera. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de la niña Paola Guzmán, tenemos el caso del pueblo Sarayaku, tenemos el caso de Salvador Chiriboga, el caso Tibi, el caso de Consuelo Benavides, que el Estado ha sido investigado y sancionado por el Sistema Interamericano de Protección y ha obligado la reparación a las víctimas. Lamentablemente es que los procesos internacionales, que eso van a ver ustedes el siguiente semestre, se demoran un montón de tiempo. Entonces, ¿por qué se demoran un montón de tiempo? Porque para llegar a instancias internacionales, la máxima es el haber culminado, el haber terminado los procesos nacionales, el haber agotado los recursos internos. Es por eso que los casos que llegan a instancias internacionales llegan después de 20 años después de lo ocurrido el hecho. Entonces las víctimas
viven en esta situación de luchar por justicia y por reparación 20, 30 años. Y si vemos, qué sé yo, las víctimas de la Comisión de la Verdad del Ecuador, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, están esperando más de 30 años en reparación por los hechos vividos hace 30 años, hace 30, 35 años atrás, ¿no? Entonces, son situaciones bastante duras, bastante fuertes que tienen que asumir, por lo que el acompañamiento a las víctimas, el generar lazos de apoyo, es importante porque sostener estos procesos es súper complejo. Y no solo se generan traumas por lo que vivieron, sino por lo que tienen que vivir después en toda esta lucha de memoria, verdad, justicia y reparación. Por lo que son situaciones bien complejas. Ok, entonces para seguir con el tema de qué hacemos para analizar sí, para analizar el tema de o para comenzar a hacer un trabajo de diseño de medidas de reparación. Primero tenemos que analizar el hecho traumático. ¿Cuál fue el hecho traumático? ¿Cuál fue el hecho traumático? ¿En qué contexto se produjo? La afectación de los derechos de las víctimas a partir de ese hecho traumático. ¿Qué consecuencias psicosociales se dieron a partir de ese hecho traumático? Lo que vimos que la clase anterior, cómo se crearon estigmas personales o si se crearon estigmas sociales, si es que la persona ha perdido confianza en las instituciones, en el Estado, si es que ha perdido sus creencias básicas, si es que ha tenido vulneraciones anteriores, vulneración de derechos anteriores o traumas de la niñez o complicaciones con su salud mental, todo esto hay que valorar. Después hay que hacer un análisis de conexión entre el hecho traumático y el daño producido para que de manera proporcional y participativa con las víctimas, poder comenzar a diseñar sus reparaciones y diseñar y rediseñar su proyecto de vida a través de todas estas medidas de reparación que hemos visto. Entonces, calcular que las medidas de reparación material, calcular el daño emergente, el lucro cesante, investigar todo lo que han gastado, todo lo que dejaron de percibir. Después en las medidas de reparación inmaterial, ver qué quieren ellas, quieren ser visibilizadas como víctimas, no quieren ser visibilizadas, quieren disculpas públicas, no quieren disculpas públicas, quieren que se haga un documental, quieren que se construya una escuela, una calle, un monumento, una canción, qué sé yo. Entonces, por eso es muy importante trabajar con las víctimas en satisfacción y también en rehabilitación para poder identificar justamente lo que necesitan para su salud mental, para su salud física y en su salud social o en su reintegración social, en poder recuperar su confianza con la sociedad, con la familia, con las personas, reconstruir sus proyectos de vida, que puedan conseguir o superar estas situaciones con otros intereses, como yo les decía, otras actividades económicas, sociales, culturales, artísticas, intelectuales, que les permitan superar, estar estancadas en este rol de víctima. ¿Qué nos dice, por su parte, en cambio, la normativa? La normativa nacional respecto a la reparación integral.
¿En dónde en nuestra legislación nacional, en dónde se encuentra establecido el derecho? Porque la reparación integral es un derecho de las víctimas y es una obligación del Estado. Está en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional, en el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley para Reparación de las Víctimas de la Comisión de la Verdad del Ecuador, en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en el Código de la Niñez y Adolescencia. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, ¿sí? Donde están los principios de aplicación de los derechos, en uno de sus párrafos innumerados, justamente señala que cuando el Estado, sus delegados y concesionarios, o toda persona que actúe con una potestad pública y que vulnera derechos humanos a particulares, tiene la obligación de reparar las vulneraciones generadas o las vulneraciones realizadas. Obligados a reparar. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que esta es la ley que nos permite accionar las garantías jurisdiccionales, qué sé yo, la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, etcétera. Sobre todo en las acciones de protección, justamente lo que nos dice la ley orgánica es que siempre debemos buscar la reparación. ¿Sí? La reparación. Supongamos que en medio del proceso judicial, el Estado o la persona a la cual estamos interponiendo la acción de protección en este caso, asume, dice sí, me allano, reconozco que se vulneraron derechos. Se tiene que generar un acuerdo reparatorio. Un acuerdo reparatorio y este acuerdo reparatorio tiene que ser avalado por el juez. Y el acuerdo reparatorio tiene que establecer las medidas de reparación que vimos antes, medidas de reparación material y medidas de reparación inmaterial. Justamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice que uno de los fines de las garantías jurisdiccionales es la reparación de los derechos. La reparación integral de los daños causados por la violación de los derechos. Para eso sirve, ese es el fin de los procedimientos judiciales, sobre todo los de carácter constitucional. En el artículo 18 de esta ley está lo que significa la reparación integral, y justamente lo que yo les decía antes es que la reparación integral procede una vez declarada la vulneración de los derechos. Aquí nos habla la ley, este tema que se establezca la situación anterior a la violación. Pero esto ya les decía que ya hay posiciones actuales que no necesariamente quieren esto. Porque hay casos que la situación anterior es colocarles a las personas en una situación de vulnerabilidad. Y lo que queremos es transformar esas realidades. Entonces, lo que queremos es hacer que la reparación sea transformadora, que no replique patrones o contextos o coyunturas que propiciaron la vulneración de los derechos. En temas penales, el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 11 nos dice que es derecho de toda víctima se me fue. El Código Orgánico Integral Penal nos habla de que es derecho de toda víctima
recibir una reparación. Entonces, cuando una persona es víctima de un delito, no solo de una vulneración de derechos, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino es víctima de un delito, el juez y el tribunal tiene que propiciar que la persona perpetradora del delito le repare a la persona víctima del delito los daños sufridos. Por eso la finalidad del proceso penal, por un lado, es que se investigue y se sancione con las penas los delitos, pero también que se desarrolle en el proceso penal las reparaciones a las víctimas. Así que el proceso penal, ya hablamos que la clase anterior, que los procesos penales es cuando una persona que no es parte del Estado comete un delito, que está dentro del código, de las conductas del Código Orgánico Integral Penal, y la finalidad del proceso penal no solo es castigar y sancionar a la persona que cometió estas conductas sancionadas, sino también que se repare el daño a la víctima que sufrió a partir de ese delito. En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal está justamente la reparación integral, lo que significa, ¿no? La solución objetiva y simbólica de la restitución de la situación o del daño vivido, de la experiencia de ese trauma vivido a partir del delito. Y en el 78 del Código Orgánico Integral Penal están las medidas que vimos ahorita en clase, ¿no? Las medidas materiales y las medidas inmateriales. Una parte que me parece importante que la veamos dentro de los textos que tenían que ustedes abordar en esta semana es la reparación integral con enfoque de género. Y dentro de esa lógica de la reparación integral con enfoque de género, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ya la revisamos anteriormente cuando vimos el enfoque de género, nos señala los estándares de construcción de las medidas de reparación con enfoque de género cuando las víctimas son mujeres. Es así que fiscales, jueces deberán tomar en cuenta los siguientes estándares. 1. Conocer las expectativas de las mujeres víctimas de violencia sin atribuirles la carga de la identificación y prueba. 2. Informar a las mujeres víctimas de violencia sobre el alcance de las medidas de reparación y los medios de ejecución. 3. Las medidas de reparación se basarán en el principio de proporcionalidad e integralidad. 4. Contener detalles de las instituciones que ejecutan las medidas de reparación, el tiempo en el que se deben ejecutar las medidas de reparación y la periodicidad del cumplimiento de dichas medidas. A pesar de que estos estándares están en la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, estos estándares es no solo con enfoque de género, sino es con enfoque de derechos humanos. A cualquier víctima de vulneración de derechos, tienen que velarse por estos criterios en la construcción de sus reparaciones. Conocer de primera mano la expectativa de las víctimas de la reparación, informar el alcance de las medidas de reparación, la participación y la proporcionalidad de las medidas, y que se informe qué instituciones, qué personas están obligados y en qué tiempo a cumplir con esas medidas de reparación. Y finalmente tenemos una última ley, que esta ley tiene conexidad con el tema de la siguiente semana, que es la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador de octubre de 1983
a diciembre del año 2008. Entonces, que son las reparaciones que el Estado ecuatoriano va a generar a todas las víctimas del informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, publicado en el año 2010, que fueron todas estas vulneraciones sistémicas que ocurrieron en el Ecuador desde 1983 hasta el año 2008. Y todas estas víctimas que están identificadas en el informe de la Comisión de la Verdad, de esa Comisión de la Verdad, van a ser reparadas por el Estado, tanto en su carácter material como en su carácter inmaterial. Listo. ¿Preguntas? ¿Opiniones? Ok, entonces el último tema dentro de la reparación integral es la memoria, que también debían hacer los textos y tenían revisar los textos del día de hoy, para el día de hoy. ¿Qué pudieron revisar respecto a la memoria? ¿Qué es la memoria? ¿Y qué tipos de memoria hay? ¿Y qué función tiene la memoria? Mayu, por favor. Sí, profe. Bueno, algo que me llamó mucho la atención y me pareció como súper bonito es que decía básicamente que la memoria era como colectiva y que, o sea, básicamente ha cambiado mucho eso porque ahora como que la historia se refleja en base solo a una persona y como de cierta forma como positivistamente porque son hechos verificables y antes se la transmitía como oralmente y, y de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, con diferentes artes como el teatro, las vasijas, de diferentes formas. Entonces es como que se ha perdido eso y ahora es como una memoria individual y ya no es una memoria colectiva. Exactamente. Entonces, a ver, la memoria es un derecho, también es una medida de reparación. La memoria justamente parte de esta noción de que la historia común, la historia que se enseña que están en los libros, la historia que nos enseñan en las escuelas, es contada de una versión, la historia de las y los vencedores. Entonces es la historia de quién ha ocupado los poderes hegemónicos, la versión de los poderes hegemónicos. Entonces, la memoria justamente son los relatos, las vivencias y las experiencias de las víctimas de vulneración de los derechos humanos, que no necesariamente se ciñen al relato oficial, que no necesariamente se ciñen a la historia avalada por el sistema educativo, porque a la sociedad generalmente no le interesa, o al Estado no le interesa que sepamos el otro lado de los acontecimientos, sobre todo cuando hay vulneraciones de los derechos humanos. Entonces, cuando hay vulneraciones de los derechos humanos, cuando hay vulneraciones a los derechos humanos, lo que sucede es que se generan estos procesos de exponer, de contar, de evidenciar el lado, la historia, las vivencias, las experiencias de lucha, de reivindicación
y contar los traumas que parten a partir de las vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han visto el mural de la Fiscalía, el que está en La Patria? ¿Alguien ha visto en La Patria y 12 de octubre, frente a la Casa de la Cultura? Bueno, yo les voy a mandar justamente un trabajo para la próxima semana de eso. Eso es un acto de memoria, porque ahí están plasmadas las imágenes de víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador y en el continente. No sé si ustedes han visto el documental del caso Restrepo, Mi corazón en Yambo. Sí, profe. Ese documental también es una expresión de memoria. ¿Por qué es una expresión de memoria? Porque nos cuenta el relato, la posición, la experiencia de las víctimas frente a una vulneración de los derechos humanos. ¿Ustedes creen que con la música también podemos crear memoria? Sí, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón, ¿se les ocurre alguna canción o algo que pueda ejemplificar memoria? Las canciones que hubieron después de las protestas de octubre. Profe, también, bueno, no son como canciones creadas para memorizar a la persona, pero creo que sus canciones en general pueden ser la memoria de su muerte como súper densa, que es de Víctor Jara. Exactamente. La música protesta, por ejemplo, de los años 70, 80, refleja esto, esta utilización de la memoria a través de la música, como denunciar las vulneraciones. Les voy a poner un video justamente para poder ejemplificar esto. No voy a detener la grabación aquí porque si subo con esto a YouTube, luego no me deja subir por los derechos de autor.